Usted sabe, Alejandra, cuántas veces yo como mamá llegué a llevar a mis hijos sin necesidad de haberlos llevado a urgencias, simplemente pues con todo el amor del mundo, por ser protectora, por quererlos cuidar, y me devolvían y me decían, no, esto no es necesario que lo consulte en urgencias, esto usted lo puede manejar en la casa. ¿Pasan mucho este tipo de asuntos, Alejandra, en los servicios de urgencias, en particular del Pablo Tobón Uribe? Sí, buenos días. Olguita, sí, con frecuencia pasa que los pacientes a veces se angustian y consultan por cualquier causa a urgencias. Algunas de ellas pues son causas que realmente no ameritaban la consulta a urgencias y por eso es que a veces se sobreocupan los servicios en la ciudad. Se sobreocupan y le quitamos el cupo a quienes en realidad sí tienen una urgencia, que eso es como lo complicado, ¿verdad? Sí, a veces eso es lo más complejo de los servicios de urgencias. Pero hay otra mirada del servicio de urgencias y es todo lo contrario, el otro extremo. Cuando a veces nos volvemos muy tranquilazos ante ciertos síntomas, hablando de accidente cerebrovascular, hablando de fallas cardíacas, infartos, y no vamos a urgencias. Entonces, ¿te parece, Alejandra, si hoy hablamos de ambos asuntos? ¿Cuándo ir necesariamente y cuándo no es necesario ir al servicio de urgencias? Me encanta. Perfecto. Ese será el enfoque entonces hoy de nuestro tema con Alejandra Zuluaga. Ella es médica urgentóloga, la especialidad como tal se llama... Especialista en medicina de urgencias. Ok, ella estudió en la Universidad de Antioquia su carrera de medicina y su especialidad en la Universidad del CES. ¿Qué es ser médica urgentóloga? Pues su nombre obviamente nos está dando pistas, pero entonces uno ve esas series gringas como ER, es algo así, el que llegue usted, hermana, tiene que tener ojo clínico y tiene que saber qué es lo que le pasa y tomar decisiones flash. Pues cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vos debes babiarte viendo eso, ¿no? Pero realmente sí. La medicina de urgencias es una especialidad muy bonita. Yo desde que estaba haciendo el rural como médica general, me enamoré del servicio de urgencias, más que la consulta externa, más que los programas de promoción y prevención, más que el servicio de hospitalización. ¿Por qué? Porque me gustaba el paciente críticamente enfermo, el paciente en quien una decisión rápida y efectiva hace que haya una mejoría en el pronóstico, donde se ve realmente como todo el impacto de la medicina que uno hace. Entonces la vida me fue llevando como por el camino de las urgencias. Trabajé después como médica general en el Hospital Pablo Tobón, posteriormente con patrocinio del hospital hice la especialización en medicina de urgencias y actualmente trabajo en el hospital, una de las instituciones más maravillosas y que cuenta con todos los servicios para brindar al paciente una atención de alta calidad, calidez, y donde cuento con todos los recursos para atender por urgencia a los pacientes que tienen desde urgencias de baja y mediana complejidad hasta urgencias de altísima complejidad. Alejandra me contaba que ella maneja particularmente el servicio de urgencias para adultos. Hay otra área de servicio de urgencias para niños y antes de que se nos olvide, así el Pablo Tobón Uribe sea un hospital de alto nivel de complejidad, que ahorita nos explicas bien qué es eso de los niveles de complejidad. Hay que aclarar que hay dos servicios que no son, digamos, su resorte, ¿verdad? Que son ginecobstetricia y psiquiatría, que a veces le llegan muchos pacientes, muchas, en el caso de ginecobstetricia, maternas, con asuntos complicados y no es ese el lugar adecuado, ni tampoco lo de psiquiatría, pero el resto, todos los servicios, ¿verdad? Con respecto a la complejidad, significa como todo el recurso tecnológico que se tiene para atender cierto tipo de pacientes, específicamente pacientes trasplantados, pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades cardiovasculares graves, enfermedades que van a requerir mucha más cantidad de recursos. Digamos que el hospital, siendo un hospital de alta complejidad, en algún momento en su proceso pues de inicio decidió pues como que sus focos de atención en medio de la complejidad no iban a ser ginecobstetricia ni psiquiatría. Obviamente cuando llegan pacientes pues se atienden y se inicia proceso de remisión, porque lo ideal es que en otras instituciones donde el foco de atención son estos pacientes se vean pues como las maternas y los pacientes psiquiátricos. Por supuesto. Sentémonos, señorita. Gracias. A nuestros televidentes, aquí estamos. Vamos a hablar del famoso triaje, que uno a veces hasta se pone como impaciente. A mí me ha pasado, pero a partir de hoy no me va a pasar. Que está uno y espere, pero ¿qué es esta esperadera? Claro, es que tienen que hacer toda esa evaluación para darle prioridad a quienes en realidad sí necesitan ese servicio de urgencias urgente.
valga la redundancia. 305-316-6560, esa es nuestra línea de WhatsApp. Si tienen alguna inquietud con relación al triaje, a todo lo relacionado con urgencias, a cuáles son los accidentes o los síntomas que podrían indicar que definitivamente tanto en niños, jóvenes como adultos y adultos mayores no da espera ir a urgencias, ahí está entonces nuestra línea para todos ustedes. Y le propongo algo, comencemos este programa yéndonos para el servicio de urgencias del Pablo Tobón Uribe. Daniel Chavarriaga, la mano derecha e izquierda de este canal, estuvo allí y estuvo conociendo de cerca cómo funciona el servicio de urgencias, algunos testimonios, y ese será el abrebocas para estar inmersos en nuestro tema de hoy. ¿Cuándo ir y cuándo no ir a las urgencias? Veamos. Un servicio de urgencias es una parte de una institución de salud que presta un servicio que, como su nombre lo dice, cambia pues como el curso de una condición aguda. Entonces hay algunos motivos de consulta frecuentes que deben ser por urgencias, por ejemplo un dolor en el tórax, un dolor de cabeza en una persona de riesgo, por ejemplo un anciano, un golpe en la cabeza en un anciano o en una persona anticoagulada, golpes en otros sistemas, por ejemplo golpes en el tórax y que tenga un dolor persistente, que tenga sensación de asfixia, que se torne la piel de color morado o cianótico, golpe en abdomen, pues que vomite por ejemplo después del golpe, que tenga un dolor intenso, que orine sangre, o con algunas otras enfermedades crónicas que cambian su curso pues, y requieren una intervención como puntual y no dan espera a una consulta ambulatoria. A mí me empezó una gripa hace por ahí 10 días y la gripa pues no se me quitaba y no se me quitaba. Ya ayer empecé a congestionarme horrible, que no podía respirar, pues me daba mucha brega respirar y ya para hablarme congestionada del todo que no podía, entonces por eso vine, mucho dolor en el pecho. Tenía mucho dolor en el pecho. En el servicio de urgencias de adulto hay algunos motivos de consulta más frecuentes. Para nuestra población están el dolor abdominal, la cefalea o el dolor de cabeza, la fiebre en los pacientes inmunosuprimidos, básicamente el dolor lumbar o el dolor bajo de espalda y los traumas menores hacen parte pues como del principal motivo de consulta de nosotros. Y hay que tener en cuenta que en el momento que llegue al servicio de urgencias va a recibir evaluación por el personal de triaje, su motivo de consulta y su condición va a ser evaluada de acuerdo a signos vitales, motivo de consulta y condición general, para poderle dar una prioridad de atención. Es por esto que hay pacientes con condiciones que siendo urgentes pueden esperar media hora, 40 minutos, mientras se evalúan pacientes que no pueden esperar y tienen que ingresarse directamente. Esto se hace en la priorización en el triaje, en todos los servicios de urgencias de la ciudad pues, y de todo el mundo. ¿Ese era un colega tuyo? ¿Trabajas con él? Sí. ¿Cuántos trabajamos urgentólogos muy hay? rico. 11. ¿Allá? 11. 11 urgentólogos, perfecto. Vamos a hablar de la ruta de atención al paciente adulto y pediátrico en urgencias. Okay. ¿Cómo es ese paso a paso desde que uno llega a un servicio de urgencias, Alejandra? Bueno, actualmente el servicio de urgencias está dividido en urgencias adultos, que es en el segundo piso, urgencias pediatría, que es en el tercero, al lado de urgencias privadas, ¿cierto? Entonces, el paciente llega, pregunta dónde está el servicio de urgencias e ingresa, el vigilante de inmediato le dice, por favor, dele sus papeles a la niña de apoyo al usuario y una enfermera lo lleva al consultorio de triaje. El personal de enfermería es quien hace la clasificación inicial y define, según la clasificación internacional de un triaje de 5 niveles, cuál es la prioridad de atención de este paciente. Ahorita incluso con Viviana, tu compañera, que está justamente encargada de ese tema en el Pablo Tobón, vamos a ser mucho más, vamos a ahondar en el tema del triaje. Entonces, dependiendo de la prioridad de atención que el paciente requiera, va a ser la ubicación en el área. Entonces tenemos un área de reanimación donde están los pacientes críticos, los pacientes más graves que requieren una atención inmediata.
Tenemos un área que llamamos área mix, donde están los pacientes que están en atención inicial, que están enfermitos, pero digamos que no están tan gravemente enfermos, pero que requieren una atención y probablemente una observación en urgencias, un periodo más o menos de 6 a 12 horas, para establecer pues un manejo definitivo. Un área entonces de atención inicial, observación, está un área de hospitalización en urgencias, que es como un área de transición entre el servicio de urgencias y el traslado a piso. Hay un área para las urgencias de mediana y baja complejidad, que es el área de Fast Track, que es un área que moviliza muchos pacientes con alto flujo, porque son urgencias menores, traumas menores, motivos de consulta pues más leves. Un área de aislamiento, cuando el paciente tiene una condición que amerita algún aislamiento especial, aéreo, de contacto, gota. Básicamente eso en la parte de adultos. En la parte de pediatría es más o menos una distribución similar, con esas mismas características, pero en el tercer piso. Y en urgencias privadas también hay unos cubículos, también con posibilidad de aislamiento algunos, para la atención de los pacientes con póliza. Ok, voy a hablar como abogada del diablo, ¿listo? Okay. Entonces, cuando uno le dice, solo puede entrar un acompañante a urgencias, ¿cuál es la razón de esa indicación? Mira, en el hospital dejamos un acompañante permanente las 24 horas y se permiten unos cambios de acompañante. La idea es hacer el proceso de atención lo menos traumático posible, tanto para el paciente como para la familia. Sería ideal pues que pudieran entrar más, ¿cierto? Pero eso digamos que entorpecería, congestionaría, porque no es un espacio pues tampoco muy grande, podría congestionar pues como la atención y eso pondría en riesgo incluso la misma atención del paciente. Claro. Además los hospitales no son sitios inocuos y pues que no tengan pues como sus propios riesgos, hay bacterias resistentes, por eso no se recomienda pues que los niños vayan de visitantes a los hospitales. Entonces lo ideal es que sea una persona que sea como la más representativa, que conozca más información del paciente, quien lo acompañe en su proceso. Perfecto, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta hoy en Sana que Sana. Hoy estamos hablando de cómo hacer uso de los servicios de urgencias para utilizarlos cuando en realidad es necesario, no congestionarlos, pero sí asistir cuando el asunto no da espera. Veamos. Hola, mi nombre es Danisa y quiero hacerles una pregunta. ¿Es recomendable llevar a los niños al servicio de urgencias por algo que no es prioritario? Danisa, pues ya me habías dicho, es que ese es otro asunto. Yo me acuerdo, volviendo al tema mío, que a veces he llevado sin necesidad, pues por ese susto de mamá. Incluso me acuerdo que una vez la pediatra me decía, no, es que además lo que tú dices, no son sitios inocuos, o sea, al contrario, si el niño no tiene nada, de pronto se va a contaminar de algún asunto, porque si estás en un lugar cerrado donde hay muchos niños enfermos, es peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué dices tú de eso? De acuerdo, yo pienso que es muy importante y este papel es un papel muy importante que juegan, por ejemplo, los programas de promoción y prevención, los programas comunitarios de educar a la comunidad qué signos y síntomas es importante tener en cuenta para llevar los niños a urgencias. Por ejemplo, los niños menores de 1 año que están con diarrea persistente, vómito que no toleran la vía oral, fiebre persistente por más de 24 o 48 horas, que están con aumento de la frecuencia respiratoria, cosas que hagan alertar a esa mamá que la condición del niño puede amenazar su vida. De lo contrario, no. Por ejemplo, la fiebre, que es lo que a mí me ha hecho correr más. ¿A partir de qué grado yo debo llevarlo a urgencias y esa fiebre debe estar acompañada de otros síntomas para que yo deba asistir a un servicio de urgencias? Ven, la fiebre, yo diría que uno no tiene que tenerle tanto miedo a la fiebre. La fiebre incluso significa que el organismo se está defendiendo de algo, ¿cierto? Entonces, está siendo efectivo ese organismo en defenderse de algún proceso infeccioso que en la mayoría de los casos puede ser viral. Entonces, si es un niño que no es trasplantado, que no tiene una condición de base de riesgo, podríamos esperar, digamos, darle una esperita 24, 48 horas, mirar cómo evoluciona, si es solamente fiebre, porque muchas veces las infecciones virales empiezan con una fiebrecita, cuestión de 2, 3 días y ya, y solo fiebre y el malestar de la fiebre, ¿cierto? Ahora, si asociado a la fiebre, vemos el niño con dificultad para respirar, está con diarrea con sangre, está irritable y nada lo calma. Si usted ve que con el acetaminofén, pero la fiebre no mejora, a pesar de ya llevar 2, 3 días,
pues yo pienso que sí es conveniente acudir a urgencias o incluso antes pedir una consulta prioritaria, porque no todo tiene que resolverse por urgencias. Pudiera ser una cita de consulta prioritaria, que en muchas de las IPS de la ciudad manejan ese servicio. ¿Qué es eso de consulta prioritaria, ya que tocas el tema? Son pacientes, digamos en el hospital, los pacientes que son clasificados como triaje 4 o incluso triaje 5 son pacientes que pueden redireccionarse a su red prestadora para consultas con el médico general de su red de atención prestadora, que digamos que es una consulta rápida. Funcionaría como una consulta de urgencias, pero no se hace en el servicio de urgencias, es una consulta rápida para resolver cosas que, digamos, el paciente no puede resolver en su casa, le da susto, pero que por allí se pueden hacer intervenciones y es un paciente que no requiere ingresar al servicio de urgencias como tal. He escuchado casos de personas que van al servicio de urgencias con conocimiento de que su asunto no es urgente, pero esperando que así les agilicen una radiografía, o sea, evitándose una consulta previa con especialista, que sería quien remitiría ese tipo de exámenes diagnósticos, pero van a urgencias para salir de eso rapidito. ¿Qué decir de eso, Alejandra? Desafortunadamente ocurre. Para nadie es un secreto pues que nuestro sistema de salud tiene sus falencias, ¿cierto? Y Está que complicado. hay muchos pacientes que tienen órdenes de exámenes y procedimientos Represados. importantes que duran meses, incluso pacientes con órdenes pendientes de años, ¿cierto? Tenaz. A veces algunos pacientes en medio pues de la angustia, el desespero, otros que definitivamente no hacen el trámite y quieren ir a resolverlo por urgencias. Pero sí ocurre con frecuencia que vayan a los servicios de urgencias como para adelantar el trámite administrativo. Pero hay que decir pues que no debe hacerse uso de los servicios de urgencias para este tipo de situaciones, porque eso le quita la posibilidad a otro paciente que tiene una condición aguda, le quita el puesto, por decirlo pues de alguna manera. Hablando de nuestro sistema de salud tan complicado en este país, se habla mucho del paseo de la muerte. Entonces quiero preguntarte algo en particular y es, a mí cualquier institución, si me ve obviamente en un estado grave que requiere atenderme, tiene que recibirme. Así es. O sea, la ley dice eso, usted Sí. puede ni siquiera tener identificación, ni tener Nada. cédula, ni certificar EPS, De ni hecho- CISBEN, ni nada, y te tienen que atender en Sí. donde sea. De hecho, por ejemplo, en el hospital, los triajes 1, que son los que la gente conoce como camillazos, el camillazo, Que se quieren hacer incapacitar para no ir al trabajo. no. Ah, no, al contrario. No, el Claro, ese es camillazo que llega grave, la que llega, urgencia el taxista total. pitando, pi, 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 Ok, pi, o ok. el que trae la ambulancia, que el paciente grave, ni siquiera, o sea, él pasa directo al servicio de reanimación, ahí no hay papeles, ahí no media ningún tipo de procedimiento administrativo. Lo que prima es la vida del paciente. En un paciente que está muy grave, pues uno ni pregunta, a duras penas, ¿usted cómo se llama? Ajá, no debería haber ningún tipo de impedimento para que No, lleguen. en el paciente que está gravemente enfermo no hay espera, no hay tiempo. De hecho, se pasa y ya después se hacen las preguntas, el número de cédula, usted cómo se llama, pero digamos que se hace la atención urgente de O la sea, condición. Que todos tenemos ese derecho. Muy bien. Claro que sí. Sigamos respondiendo inquietudes de nuestros habitantes de Medellín que nos hemos encontrado con relación a nuestro tema de hoy en Sana que Sana. Estamos hablando de cómo utilizar adecuadamente los servicios de urgencia. Veamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mayerly. Quisiera saber si alguien se golpea fuertemente la cabeza, ¿es necesario llevarlo a urgencia? Esa pregunta me parece interesante porque es una de las preocupaciones de las mamás, ¿cierto? Sí. Cualquier caidita, ay, ¿qué hacer frente a eso? Hay que llevarlo a urgencias. Y pasa mucho, no solo con los niños, en los pacientes ancianos, también los pacientes que se golpean en accidentes de tránsito. Entonces, digamos que es muy importante evaluar las condiciones del trauma, ¿cierto? Si se cayó pues desde una altura bajita, no es más de 50 centímetros, el niño no perdió la conciencia, está tranquilo, no tiene una herida grande con sangrado, no presenta vómito en múltiples ocasiones, podríamos observar en la casa, poner hielito tratándose de un niño, ¿cierto? Si es un paciente anticoagulado, por ejemplo, que toma warfarina o rivaroxabana, alguno de estos nuevos anticoagulantes, es muy importante que si tiene un trauma en la cabeza, si sea caída de su propia altura, acuda a un servicio de urgencias por el riesgo que tiene estando De una con hemorragia estos interna o algo medicamentos. así. Exactamente. Pero signos de alarma muy importantes que la comunidad debe saber cuando hay un golpe en la cabeza. Entonces, si hay alteración del estado de conciencia, o sea, el paciente queda
Está inconsciente perdidito. por un tiempo. Ok. Si tiene un dolor de cabeza persistente, entonces tú te caíste, te golpeaste, no le diste importancia, seguiste, te tomaste un par de acetaminofén y ya han pasado las horas y nada, sigues con un dolor de cabeza muy fuerte, pasan varias horas, sigues con el dolor de cabeza, nada te lo quita, sería bueno. Entonces que te no vieran. pasen más horas, te vas por urgencias. Si presenta vómito persistente, si convulsiona, también sería otro factor importante a tener en cuenta. Cuando las personas tienen ese tipo de accidentes, estamos hablando de caídas y de golpes en la cabeza, eso lo muestran en las películas. No te duermas, no te puedes dormir. ¿Es verdad que uno no lo puede dejar dormir? No, eso es mito. eso es un mito, sí. Lo importante es que despierte. Entonces, digamos, lo puedes dejar dormir, no hay problema, pero que cuando lo vayas a despertar, el paciente fácilmente despierte y se active, si es un niño, por ejemplo. Pero es cierto que eso es un mito, Sí. que todo el mundo dice, no lo puede dejar dormir, despierta. No, todo no, eso. no, Entonces, no, bueno, es ya un sabemos que es un mito. Y antes de seguir con una sección del programa, se me quedaba una pregunta sobre la fiebre en los niños, que una vez hicimos un programa entero sobre fiebre, porque eso es un mundo entero. ¿A partir de cuántos grados se puede considerar que es fiebre como tal? ¿Es a partir, cuál es el límite? 38,3 grados. 38. O 38 pues en términos generales. 38. Y es cierto lo que a mí me han recomendado justamente en servicios de urgencias de esta ciudad, no en el Pablo Tobón, en otro, que una fiebre puede tener 3 días y se puede desaparecer solita, o sea, puedo Sí, esperar, porque a mí siempre me sí. dicen, ¿hace cuánto tiene fiebre? Yo hace hora y media. Espere 3 días, a ver si algún síntoma colateral le da, o si no, se puede ir sola, es verdad. De hecho, es lo que con mucha frecuencia pasa, porque entonces empieza la fiebre y de inmediato van a urgencias y todavía ni siquiera pues ha dado tiempo el cuerpo como a hacer toda la respuesta inflamatoria, y si uno hace exámenes con seguridad van a salir normales. De hecho, como consejo personal, yo tengo una hija de 6 años, yo a ¿Cómo se Amelia, llama? Amelia. Amelia. A Amelia siempre le doy 3 días. Yo en 3 días me preocupo. Y lo dice una médica urgentóloga, o sea que mejor dicho, esa es una fórmula también. Claro está, que no tenga ningún antecedente pues del paciente, ¿cierto? Porque aquí es muy importante aclarar, por ejemplo, y lo vivimos nosotros en el hospital, por ser un hospital de 4º nivel de complejidad, atendemos pacientes trasplantados, pacientes con antecedentes de cáncer, que están en quimioterapia activa. Con estos pacientes la fiebre es a otro precio, ¿cierto? Porque una fiebre en un paciente que tenga las defensas bajitas por alguna circunstancia, un medicamento, un trasplante, cáncer, el primer grado de temperatura por encima de lo normal requiere urgencia. Es un signo de alarma. Digamos que en la medicina y en la medicina de urgencias sí que más, 1 más 1 no suman 2. Está 1 bien. más 1 puede ser 3, 50, 100, 5,5. Entonces, cada factor es muy importante. No sé si hablamos ya como de los tipsitos, como en las enfermedades más importantes. Guárdeme tema para más adelante, porque como les decíamos, vamos a conocer a fondo qué es el famoso triaje. Yo antes en el lugar donde yo voy a urgencias, no tenían tan a la vista lo que es el triaje. Veo que de un tiempo para acá están haciéndole mucha campaña a ese tema, y por eso hoy en Sana que Sana tenemos nuestra sección Noticias Sana que Sana. Ya voy. Muy bien, vamos con Viviana Medina. Ella es enfermera de urgencias del Hospital Pablo Tobón Uribe. Señorita, bienvenida a Sana que Sana. Muchas gracias, Olguita. ¿Cómo está? Hoy se puso el traje de gala, el Claro, dominguero. sí. Está muy lindo, muy lindo. Me encantan esos colores, pues ese blanco tan divino que manejan las enfermeras. Mujer, empecemos a hablar del triaje. Incluso tenemos una imagencita que mientras estemos hablando del tema la podemos mostrar. ¿Desde cuándo se habla del triaje? ¿Cuál es como la ley con relación al asunto del triaje, Viviana? Bueno, el triaje no es nada desconocido, el triaje funciona desde hace muchísimo tiempo. Solamente el Ministerio de Salud desde el 24 de diciembre del 2015 formuló la resolución 5596, que es donde determina que todas las IPS debemos tener unos criterios técnicos para el sistema de clasificación de triaje. O sea, nos dicen, tenemos que poner un sistema de clasificación y determinamos que debe ser de esta manera. Y ya cada institución determina qué tipo de método o modelo adopta para hacer la clasificación. Pero el triaje existe desde que existen las urgencias y desde que existen los hospitales, incluso es un tema de muchísimo tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando existían los heridos en las guerras, que ellos mismos, el personal médico, de una manera rudimentaria, sin métodos y modelo, priorizaba la atención. Ok,
Pero entonces sí es cierto que se le viene dando más fuerza, por lo menos que seamos más conscientes los usuarios del asunto del triaje, porque antes yo no lo veía y ahorita pues donde voy yo eso siempre está muy clara toda esa información. Sí, desde esa resolución se creó pues como la normatividad y le dijeron a las instituciones tienen 6 meses para organizarse, ¿cierto? Pero el triaje existe pues desde que existe la ley 100, sí. Perfecto. Vamos a ver entonces esos niveles del triaje, ¿cómo es eso? Bueno, el triaje lo que hace es seleccionar y clasificar los usuarios que nos llegan para darle prioridad en la atención. Los clasifica, por decirlo de alguna manera, en 5 categorías. Cada categoría está amarradita a un tiempo de oportunidad en la atención médica. Y así como tenemos en la imagen, pues esas son las 5 categorías que define el triaje, de 1 a 5. Mientras menor número es mayor el riesgo del paciente. Ajá. Entonces, la clasificación de triaje 1 es un paciente que tiene un riesgo vital, o sea, es un paciente que tenemos que atender ya, que tiene una condición grave que debemos solucionar inmediatamente, como decía ahora la doctora, ingresan directamente al servicio de reanimación y ahí no hay pues que primero la cédula, que primero la EPS, que primero ninguna entidad de salud, primero la vida del paciente, ¿cierto? Ese es el 1. El 1. Y es evidente cuando... Sí. Cuando mi clasificación es triaje 1 para el sector salud. Algo importante es que las personas que realizamos los triajes somos personas capacitadas, somos enfermeros que llevamos tiempo en el servicio de urgencias y conocemos todos los protocolos y la atención en el hospital y tenemos entrenamiento en el tema, o sea, entrenamiento en valoración de signos y síntomas por los que consultan los pacientes y determinamos de acuerdo a esos signos y síntomas qué clasificación le podemos dar. Ese es el triaje 1, que es el prioritario, es el más urgente. Es el de reanimación, se define como reanimación. Y perfecto. tiene un tiempo de atención de 0 a 5 minutos. Ajá, eso se hace o sea, inmediatamente. El triaje 2 es un paciente con condiciones agudas que en ese momento pueden tener descompensado el paciente. Es una situación de riesgo alto, más no en ese momento riesgo vital, pero si no procedemos de alguna manera rápida podemos ir hacia un riesgo vital de vida o muerte de ese paciente. Ese es el triaje 2 y la promesa de atención es de 10 minutos. Antes de 10 minutos ese paciente debe estar atendido. El triaje 1, como decíamos, es muy fácil de determinar. El triaje 2 no tanto. El triaje 2 ahí va la experticia del evaluador, ¿cierto? La experticia de las personas que estamos haciendo la clasificación. Por eso somos personal de salud entrenado con conocimientos, que determinamos esos pequeños tips que tenemos para mirar qué puede ser un 2, qué puede ser un 1, un 3 o un 5. Por ejemplo, un 2 puede ser un preinfarto, yo aquí inventando. Lo que dice la gente comúnmente un preinfarto. ¿Y cómo se dice? Pero ahí vamos a dolor en el pecho, o sea, dolor en el pecho con factores de riesgo, ¿cierto? Con factores de riesgo, en ese momento puede tener los signos vitales estables y pasaría a ser un triaje 1 si ya sus signos vitales están completamente alterados, aparte de su factor de riesgo y de su dolor en el pecho. De esos 5 niveles de triaje, solo hemos hablado de 2, entonces le figuró quedarse con nosotros otro ratico. Ya seguiremos con Viviana, ya seguiremos con la doctora Alejandra Zuluaga. Viviana Medina, enfermera del Hospital Pablo Tobón Uribe, Alejandra Zuluaga, urgentóloga, médica urgentóloga del Hospital Pablo Tobón Uribe. Hoy estamos juntos hoy en Sana que Sana aprendiendo sobre cómo hacer un uso correcto de los servicios de urgencias. Ya volvemos. Hoy estamos aprendiendo juntos en Sana que Sana cuándo asistir y cuándo no a los servicios de urgencias. Estamos con las invitadas del Hospital Pablo Tobón Uribe y sigamos aprendiendo entonces. ¿Cuándo asistir a urgencias con un niño menor de 1 año? Ojo con esto. Cuando tiene diarrea, boca seca y no acepta alimentos líquidos. Cuando presenta fiebre por más de 24 horas. Cuando tiene tos, aspecto morado y o respira muy rápido. Y aunque ya con Alejandra hablamos de ese punto, concluyámoslo retomando y adicionando qué otras recomendaciones para traer a los niños a urgencias. ¿Te parece? Bueno, sí. Hablábamos ahorita del trauma, entonces, los niños que han sufrido trauma, si pierde la conciencia, vómito persistente, si fue un trauma de más de 50 centímetros de altura, por ejemplo, si convulsiona, si está hablando incoherencias o está actuando anormal o está muy somnoliento y no despierta fácilmente al llamado, sería otra condición de riesgo. Básicamente, y las ya mencionadas. La deshidratación, ¿cuáles son esos síntomas que me pueden indicar que mi niño puede estar
deshidratándose. De acuerdo, entonces en los niños es muy importante, si no están tolerando la vía oral y están con vómito persistente, diarrea de alto débito, o sea, una diarrea muy abundante, múltiples episodios y no toleran la vía oral, entonces tienen la boquita seca, ojos hundidos, están irritables, es importante llevarlos al servicio de urgencias porque hay que hidratarlos probablemente por la vena, ¿cierto? O ponerles un medicamento para que toleren la vía oral. Porque la deshidratación es un asunto deshidratación grave. es muy grave y sobre todo entre más pequeños los niños, mucho más delicada la situación. Me decían por ahí que varios vómitos en la mañana, varias diarreas en la mañana pueden deshidratar a un bebé. Sí. ¿Cierto? Sobre todo si no está tolerando absolutamente nada. En una hora se puede deshidratar gravemente. Perfecto. Veamos la siguiente pregunta para seguir desarrollando nuestro tema de hoy. Mi nombre es Darío y quiero preguntar, cuando hay sangrado, ¿cómo saber si amerita llevar el paciente a urgencias? Gracias. Bonito. Bueno, Don Darío, hermoso. muy importante. Varios aspectos a tener en cuenta. Si el paciente es anticoagulado, o sea, toma medicamentos para la coagulación, el riesgo es que pueda sangrar abundantemente, así la herida sea muy pequeña, ¿cierto? Entonces, digamos que si es anticoagulado, hay que tener mayor atención si el sangrado no para. Entonces, lo primero que uno debe hacer con un sangrado, digamos una herida en una extremidad, es hacer una compresión local, un control local del sangrado en la casa. ¿Cómo? Digamos con Ya un nos cambiamos apósito. el tema, primeros auxilios. Con un apósito, no el torniquete, sino como apretar fuerte la zona de sangrado y eso logra que haya un coagulito y se controle el sangrado. Con una tela directamente Una tela, con la una mano, toalla, con una toalla. Una toalla, una sábana. Lo ideal no es hacer torniquete ¿Por porque qué? eso puede comprometer la circulación de toda la extremidad, si es una extremidad, por ejemplo. Entonces simplemente aquí tengo una hemorragia, me está Con saliendo un presión. chorro de sangre, con alguna cosa lo tapo. Lo tapas. Con la comprimir. esperanza de que se haga un coágulo. De que se haga un coágulo y Ok. que pare el sangrado. Bien. Dependiendo obviamente del tipo de herida, si es una herida muy grande, compromete varias estructuras, hay fracturas asociadas de inmediato por el servicio de urgencias. Pero si es una herida pequeña que con la compresión el sangrado para, digamos que pudiéramos esperar. Ahora, si es una herida por pequeña pero profunda, que hay que hacer puntos de sutura, también debe acudir al servicio de urgencias. Y en paciente anticoagulado ni se diga, los pacientes anticoagulados son de alto riesgo porque el sangrado puede no parar, así haga toda la compresión porque tienen alterado su sistema de coagulación. Perfecto. En el capítulo del triaje ni a la mitad habíamos llegado. Entonces sigamos con Viviana hablando del triaje. Estábamos hablando del triaje 1, que es cuando no da espera, que se conoce como reanimación, ¿verdad? Sí. Triaje 2, que es cuando la condición del paciente podría complicarse. Decía, ¿qué tipo de diagnósticos o de urgencias hacen parte de ese triaje 2, Viviana? En ese triaje 2 caben todas las situaciones de alto riesgo, como lo mencionaba la doctora ahorita, un paciente anticoagulado, por ejemplo, que se golpeó la cabeza y que en ese momento está con su deterioro neurológico, ahí cabría un paciente clasificado como triaje 2. Perfecto. Es una situación de alto riesgo, que si no le ponemos cuidado puede progresar a una situación de riesgo vital. Bien. Un Vamos, paciente con cáncer y Con fiebre, cáncer por y ejemplo, fiebre. también. clasifica. ¿Qué más? Un paciente, así sea adulto, con una deshidratación severa, que está con la presión al límite. La hemorragia. Un paciente con una hemorragia. Pacientes con accidentes cerebrovasculares pueden también clasificarse como triaje 2 o triaje 1, dependiendo del tiempo de evolución. Deje yo a punto que ahorita vamos a hablar de esos síntomas. Pacientes que con nos hacen. dificultad respiratoria. Y hay una cosa adicional que la resolución nos habla, que dentro de esa clasificación triaje 2, todo el paciente con dolor severo o extremo clasifica ahí, o sea, un dolor de cualquier característica, pues sea dolor de cabeza, dolor abdominal, dolor severo. Mucho dolor. Mucho dolor, Clasifican como ahí. un triaje Y 2. una cuñita, el hospital tiene una campaña de ser un hospital sin dolor, entonces para nosotros el dolor es un tema muy sensible y siempre nuestro objetivo es que los pacientes no tengan dolor. El hospital con alma, ¿no? Así es. Muy bien, veamos la imagen para que retomemos el tema y vamos para el triaje 3. Ok. ¿Cómo es eso, Viviana? Bueno, el triaje 3 se define como una urgencia, o sea, es una condición que tiene en este momento agudo el paciente signos y síntomas que le alteran pues su estado, pero no está en una condición de alto riesgo ni en una condición de riesgo vital.
¿Cómo? ¿Qué nos cabe ahí? Ese es el gran volumen de pacientes que nos ingresa a los servicios de urgencias. Son los pacientes que llegan con el dolor abdominal, pero no están inestables, que nos llegan con las diarreas, pero no están pues tampoco con alteración de sus signos vitales, con dolores de cabeza. Mayoría de consultas de los servicios de urgencias entran casi todas en esa clasificación 3. También hay una promesa de servicio para esa clasificación 3 que es hasta 30 minutos, o sea, tiene 30 minutos después de haber sido clasificado para que el médico lo atienda y lo valore. Es una situación de riesgo medio que ponemos al paciente en una espera segura, pero si no le ponemos pues atención y no hacemos las ayudas diagnósticas y terapéuticas que requiere ese paciente triaje 3 oportunamente, puede progresar a una condición de riesgo alto o riesgo vital. Y ahora vamos a 4 y 5. El 4 es una condición que es de bajo riesgo, o sea, son pacientes que requieren atención médica oportuna o lo que hablaba ahorita la doctora, la consulta prioritaria, la famosa consulta prioritaria, ¿cierto? Entonces los hospitales grandes como nosotros por los sistemas de clasificación, todas las IPS hablamos del mismo idioma. Esos triaje 4 deben ser atendidos en su red de atención. Ahí vamos a hacer una cuñita y es que todas las IPS básicas de atención deben educar a sus usuarios en cuanto a cuándo debemos asistir a los hospitales de alta complejidad, ¿cierto? ¿Y a cuáles, no? Y a cuáles, ¿cierto? Exacto. Porque ellos tienen capacidad de resolución de los pacientes clasificados, por ejemplo, como triaje 4 y triaje 5, que serían las consultas prioritarias o las consultas externas en el caso del triaje 5. Perdón, o de mediana y baja complejidad. O sea, si es una urgencia que no requiere tantos recursos, pueden acudir a su red de atención a los hospitales de segundo, primer nivel de complejidad. ¿Les pasa que la gente se desespera, que dicen este es el colmo, que demora? Obviamente si están esperando es porque están en triaje 4 o 5. Sí. ¿Qué decir? Aproveche esa cuñita también. Sí, esa espera es muy sensible, ¿cierto? Es muy sensible para los usuarios y para el personal que trabajamos en los servicios de urgencias, y ahí vamos al alto tacto que hay que tener cuando las personas llegan, a entender su emocionalidad con la que llegan y a explicarles con todo cariño y con todo el conocimiento: lo tuyo en este momento está bien, puedes esperar, no corres riesgo tu vida en este momento. Entonces nosotros tratamos en el hospital de atender y coger todos esos pacientes que llegan inicialmente alborotados, porque un paciente que llega así con esa emocionalidad alborota el resto, ¿cierto? Entonces tratamos de bajar esa emocionalidad cuando llega. Hay una cosa muy importante que dice Vivi, que manejamos lo que se llama la espera informada. Normalmente somos muy religiosos en cumplir las promesas de servicio y digamos que tenemos la fortuna de contar con el recurso humano, tecnológico y locativo para atender la demanda del servicio, pero hemos tenido situaciones en que se nos colapsa pues el servicio de urgencias y se van prolongando los tiempos de espera. Entonces hacemos lo que se llama la espera informada. ¿Qué significa? Entonces a un paciente luego de que sale de triaje se le explica claramente su clasificación, cuánto tiempo puede esperar y se les explica por qué nos estamos demorando. Entonces decimos, súper importante, tenemos pacientes muy graves, estamos superando nuestra capacidad de respuesta, entonces esa espera informada digamos que disminuye la ansiedad. Maravilloso, porque ese silencio es muy angustiante. Sí. Seguiremos hablando ahora de los servicios de urgencias. Por ahora vamos con noticias Ana Quesana. Qué pena. Hace poquito hablamos de cáncer infantil. Es que en abril fue una semana de concientización de cáncer infantil, si no estoy mal, y nos buscaron de la Corporación Lazos y Vida para hacerle difusión a un evento que se va a realizar próximamente. Primera jornada educativa sobre la importancia del diagnóstico oportuno del cáncer pediátrico. Esto será el próximo jueves 24 de mayo, es decir, el jueves entrante, de 8 de la mañana a 1 de la tarde en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y de la Corporación Lazos y Vida viene su trabajadora social a acompañarnos este ratico, Paula Andrea Rodríguez. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Olguita, por invitarnos. Qué rico, cuéntanos sobre esta jornada, quiénes pueden ir, todo el ABC para que aprovechemos estos espacios tan importantes. Claro que sí, la Corporación Lazos y Vida trabaja por el bienestar del menor oncológico. En esta ocasión, de la mano con el Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil, con el apoyo y el aval de la ACHOP, que es la Asociación de Oncólogos y Hematoncólogos Pediatras,
también de la Liga Colombiana contra el Cáncer, y acá en Medellín con la Universidad Cooperativa de Colombia venimos organizando esta jornada que es muy importante y está dirigida a los médicos generales, a los pediatras, pero también a los estudiantes de medicina. ¿Cuál es la intención? De verdad fortalecer mucho el tema del diagnóstico oportuno, porque tristemente esta es una de las causas por las que nuestros niños no tienen tanta adherencia al tratamiento y digamos que sus pronósticos no son tan buenos, ¿cierto? Hay mucho retraso y mucha demora para poderlos diagnosticar, además porque se confunden con muchas otras enfermedades, con otras patologías, entonces por eso el tratamiento, digamos, empieza de manera tardía. Desde el observatorio, que es un ente pues a nivel nacional, se ha venido recogiendo todas estas dificultades y estas barreras que encontramos en el acceso de los menores al tratamiento, y una de esas es que llegan muy tarde a empezar su tratamiento. Claro. Entonces por eso la importancia. Porque pues si bien el cáncer infantil no es una enfermedad tan prevalente en la infancia, sí es la segunda causa de muerte en Colombia. Por eso el observatorio dijo, tenemos que apostarle también a formar a nuestros médicos, a sensibilizarlos, también porque ellos deben reconocer o deben saber que hay una ley de infancia, una ley que protege al menor con cáncer y donde le dice al médico, mire, si usted tiene sospechas que ese menor que usted está atendiendo tiene cáncer, usted debe reportarlo y debe seguir una ruta que se ha establecido pues de acuerdo a la ley, ¿cierto? Para asistir a esta capacitación, a esta primera jornada educativa, ¿qué hay que hacer? Esta comunidad de médicos y el público que tú dices que es quien puede ir, ¿qué tienen que hacer? Listo, nuestro evento es un evento gratuito, es de entrada libre, nosotros realizamos unas inscripciones previas, pueden buscar información en nuestras redes sociales, estamos pues @lazosivida, estamos en Facebook, Instagram y en Twitter, y allí puede encontrar más información, el link para la inscripción. De todas formas, ese día los estaremos esperando, allá habrá inscripción previa, es una jornada de 8 de la mañana a 12 del día, y es entrada libre, completamente gratuita. ¿Dónde queda la Corporación Lazos y Vida, Paula? La Corporación Lazos y Vida está ubicada en el barrio Calasanz. Estamos cerquita como al rompoy de la 80 con Colombia. ¿Y lleva trabajando cuánto en pro del bienestar de los niños? Nosotros llevamos 1 año y medio trabajando en pro del bienestar de los niños con cáncer. Y como tú bien lo dices, en el programa que te decía que hicimos sobre el tema, la prevalencia no es mucha, pero existe el diagnóstico de cáncer en los niños y lo importante es diagnosticar a tiempo, que nuestra comunidad científica está muy bien preparada esté muy bien preparada justamente para determinar a tiempo este asunto y empezar un tratamiento que en el cáncer no da espera. Claro que sí. De verdad que la invitación es muy importante, que aprovechen el espacio, vienen unos médicos pues con mucha trayectoria, muy reconocidos en el medio, además también nos va a acompañar el director de la seccional de salud dándonos un reporte y contándonos cómo estamos en Antioquia en el tema del cáncer infantil, y sabemos que es una forma de aportarle a esa tasa de sobrevida que es muy alta en muchos países de América Latina y del mundo en general. Nosotros lastimosamente estamos por debajo de esa tasa, o sea, nuestros menores siguen falleciendo mucho cuando en este momento se hablan de tratamientos curativos para el cáncer. O sea, el cáncer pediátrico es una enfermedad que logra, que se puede salvar, que se puede sanar. Entonces buscamos que todos los médicos o los profesionales en formación pues digamos adquieran estos conocimientos, aprovechen el espacio y se vinculen a la jornada, que es completamente gratis. Ahí está entonces la invitación. Próximo jueves 24 de mayo de 8 de la mañana a 1 de la tarde en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia. Esta comunidad médica está invitada a la primera jornada educativa sobre la importancia del diagnóstico oportuno del cáncer pediátrico. A Paula Andrea Rodríguez, trabajadora social de la Corporación Lazos y Vida, gracias por estar aquí. A ti, Olguita, muchas gracias por promocionarnos el evento. Con todo el gusto, puertas abiertas en Sana que Sana. Y en Sana que Sana vamos a nuestra segunda pausa, ya regresamos, vamos a seguir hablando de cuándo asistir y cuándo no a los servicios de urgencia, ya volvemos. Regresamos a Sana que Sana, tips básicos, apunten este listado, ¿cuándo necesariamente ir a urgencias, Alejandra? Bueno, entonces es muy importante, pensando en enfermedad cerebrovascular, si empieza con la lengua enredada, debilidad para mover alguna parte del cuerpo, cambios comportamentales, de inmediato por urgencia, sobre todo pacientes con factores de riesgo.
sistema cardiovascular, dolor en el pecho, como si sintiera un elefante sentado encima, dificultad para respirar, que se ponga morado, de inmediato por urgencias. Lo que hablamos en el trauma, sobre todo trauma de la cabeza, si pierde la conciencia, convulsiones, vómito persistente, actuando anormal, pues como hablando incoherencia, sería también otro tip. Los pacientes inmunocomprometidos con cáncer, en quimioterapia, fiebre, es igual al servicio de urgencias. En pacientes adultos, digamos que la fiebre se puede contemporizar, pero si ya van más de 3 días de fiebre asociada a otros síntomas, dificultad para respirar o diarrea persistente, diarrea con sangre, un dolor abdominal que no mejora, también es importante asistir por urgencias. Muy bien. Terminamos, Viviana, mensajito final tuyo, cortiquitico. Pues la invitación es a que hagamos uso racional de los servicios de urgencias y que entendamos que el triaje es una herramienta que nos sirve para determinar y valorar el riesgo de los pacientes que nos ingresan y hacer una espera con seguridad de esos pacientes o direccionarlos a su punto de atención básico de manera segura, que no corra riesgo la vida del paciente. Hacer uso racional de los servicios de alta complejidad para cuando el día que los necesitemos estén disponibles para nosotros. Qué bien, ¿cierto? Hoy por ti, mañana por mí. Sí. Viviana Medina, enfermera de urgencias del Pablo Tobón Uribe. Gracias por estar con nosotros. Igualmente a la médico urgentóloga Alejandra Zuluaga. Muchas gracias por la invitación. Qué rico este ratico. Nosotros nos despedimos, terminamos por esta semana, nuestra semana saludable con Sana que Sana. Y el próximo martes vamos a hablar de una cirugía que se llama artroscópica. Vamos a hablar de las bondades de esa cirugía mínimamente invasiva para asuntos articulares y musculares, todas las rodillas. Se benefician mucho de la cirugía artroscópica. Ese será nuestro tema en Sana que Sana. Descansen bastante como nos lo merecemos todos y nos vemos el martes. Chao.